Doctores, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar de restauraciones directas con resina compuesta en el sector posterior. Eso es un tema bastante interesante, ¿no? Y tenemos que recordar que en el sector posterior no nos interesa tanto la estética porque no se nota en realidad. La mayoría de odontólogos restaura las piezas en el sector posterior con uno o con dos colores como máximo, ¿no? A diferencia del sector anterior, en donde utilizamos una gama más alta de colores para que quede más estético, etcétera, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa más que todo allí en el sector posterior es la función que va a realizar nuestra restauración, que quede sellado, que le permita al paciente masticar, etcétera, ¿no? Triturar los alimentos. Entonces, en base a eso, las empresas comienzan a desarrollar materiales que simplifiquen el tiempo clínico, ¿correcto? Que simplifiquen el tiempo clínico. Al aplicar capas más gruesas, o sí, más gruesas, más amplias, ¿correcto? Para reducir justamente el tiempo clínico. Entonces, en ese sentido, la investigación avanza, ¿no? La investigación de los materiales, la elaboración de estos materiales comienza a avanzar, ¿correcto? Y así surgen, ¿no? Las resinas de baja contracción. Estas resinas de baja contracción, supuestamente, podemos reducir la técnica que nosotros tenemos para poder aplicarlas, o podemos reducir el tiempo clínico variando la técnica. Entonces vamos a recordar algo importante. Más o menos en los años 90 se discutía mucho qué técnica utilizar para poder restaurar las piezas en el sector posterior. Entonces surge una teoría que era el factor C, que nos decía que había una relación, ¿sí?, entre el número de paredes con adhesivo de nuestra restauración sobre el número de superficies libres, o sea, sin adhesivo, ¿correcto? Y esa relación, entre más alto sea el número, ¿correcto? Entre más alto sea el número, mayor contracción generaría, o mayor estrés de contracción se generaría. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una restauración de clase 1, imaginemos que tuviese una configuración de caja. Quiere decir que yo tengo pared mesial, pared distal, pared vestibular, pared palatina y piso pulpar con adhesivo, o sea, 5. Y la pared libre sería la parte oclusal, ¿correcto? Entonces 5 entre 1 es 5. Entonces es un valor muy alto. Por consiguiente, yo no puedo supuestamente colocar el incremento de esa manera porque generaría mucha tensión y probablemente desadaptaciones, problemas en la restauración, etc. El caso contrario lo tenemos, por ejemplo, cuando hacemos una carilla. Yo tengo una sola pared con adhesivo, ¿no? La cara vestibular, y todas las demás, mesial, distal, la vestibular, incisal, cervical, libres, sin adhesivo. Es decir, 1 entre 5 es 0,2. Entonces, acá nosotros colocamos incrementos grandes, podemos hacer una restauración en un solo incremento y no tenemos problemas, ¿correcto? Entonces, supuestamente había o hay una relación en ese sentido. Entonces, en la década de los 90, habían tres técnicas que supuestamente se utilizaban para restaurar los dientes. La primera técnica se llamaba técnica en monobloque, o lo que nosotros le llamamos actualmente, porque esa técnica no es nueva, ¿sí? Esta técnica se llama bulk. Esta técnica de monobloque o bulk surge al inicio de los materiales restauradores con las resinas de autocurado. Con las resinas de autocurado nosotros aplicamos en un solo incremento. Pero bueno, luego ya vienen las resinas de fotocurado, entonces teníamos problemas, cambiamos la técnica. Pero la primera técnica que se comienza a utilizar, o una de las técnicas que se comienza a utilizar para restaurar los dientes en el sector posterior era la técnica de monobloque o bulk, que quiere decir llenar la cavidad por completo. La segunda técnica era la técnica incremental o horizontal, es decir, yo hacía incrementos horizontales para restaurar una cavidad. Y la tercera es la que la mayoría de nosotros conocemos, que se llama técnica incremental oblicua, que es colocar incrementos oblicuos para generar menor contacto de cada incremento con el número con las paredes para reducir supuestamente
el estrés de contracción, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, los materiales comienzan a ver, o se comienza a ver en los materiales que esta técnica incremental oblicua, si bien es cierto, predomina, pues tiene problemas. Entonces, las empresas que producen materiales comienzan a trabajar con estas resinas. Y la primera resina que yo puedo identificar como una resina de baja contracción es la llamada Quickfield de la Dentsply, que es una resina que ellos mismos te dicen que la puedes colocar en incrementos de hasta 4 milímetros. Correcto, es una resina que sale en el año 2004. Luego esta resina cambia de nombre, ¿no? Sigue la misma línea y luego se llama Quickfield Posterior Restorative. Esta resinita ya todavía se vende, ¿no? Y luego sale en el año 2010, si no me equivoco, una resina que se llama Surefield SDR, también la Dentsply, los tres son de la Dentsply, ¿no? Y ya viene a ser fluida, correcto, ya viene a ser fluida, pero las dos primeras, el Quickfield y el Quick Posterior Restorative, eran densas, correcto. Entonces, estas resinitas serían en los antecedentes, la primera, el Quickfield, se podría considerar como la primera resina compuesta para técnica de monobloque o de baja contracción o como quieras llamarla, ¿correcto? Pero no es solo el primer intento, porque también hay otras empresas que trabajaron otros productos en relación a justamente generar menor estrés de contracción para poder supuestamente utilizarlos con técnica de monobloque, ¿correcto? Entonces vamos a comenzar a ver, por ejemplo, una de las resinas es esta de acá, que se llama, acá en el Perú, en Latinoamérica, si no me equivoco, se llama Filtec P90, ¿sí? De 3M, ¿no? En Estados Unidos se llama Filtec LS y en Europa se llama Filtec Silorano. ¿Sí? Estas resinitas es la mezcla, no es un metacrilato normal. Recuerda que las resinas compuestas están hechas de metacrilatos, por eso todas los monómeros terminan en MA, ¿no? En metacrilatos, pero esta no, esta es un silorano, que es un polímero, son monómeros diferentes, es la mezcla del siloxano con el oxirano, ¿correcto? Entonces, esta resinita de acá, bastante interesante, ya te planteaba la posibilidad de generar un estrés de contracción o una contracción menor al 1%, y también al inicio te las comenzaron a recomendar para poder utilizarlas en monobloque. Después ya variaron un poquito, pero en realidad fue uno de los intentos más grandes, al menos donde nosotros estamos, que es acá en Perú, de hablar ya de una resina de baja contracción. El Quickfield no pegó tanto acá en el Perú, pero el Silorano sí, el P90 sí, hasta ahora se vende, por ejemplo, este tipo de sistemas de 3M. Entonces vamos a ver un poquito el perfil de esta resina, que es bastante interesante, ¿no? Vamos a verlo. For years, it has posed a scientific challenge. It's the Achilles heel of composite technology, the barrier to marginal integrity, shrinkage. Now, 3MSB has met that challenge with a scientific breakthrough, the first direct posterior composite to shrink less than 1%. Introducing Filtec LS Low Shrink Posterior Restorative System. The system is based on a revolutionary ring-opening resin chemistry called Siloring. It works at the molecular level to reduce shrinkage dramatically. As the Siloring-based composite polymerizes, ring-opening monomers connect by opening, flattening, and extending toward each other. The result is significantly less volumetric shrinkage. On the other hand, methacrylate-based composites connect by shifting in a linear response, which result in a loss of volume.
When compared with methacrylate composites, Filtech LS Restorative is the only one with less than 1% volumetric shrinkage. The Filtech LS system includes a dedicated adhesive specially formulated to ensure optimal bonding of this new, extraordinarily low shrink composite. The result is excellent marginal integrity. Excellent marginal integrity and low shrinkage help to alleviate the following symptoms: marginal staining, micro-leakage, secondary caries, enamel microcracks, debonding, and post-operative sensitivity. Only Filtech LS Restorative offers all of these clinical advantages: lowest volumetric shrinkage, less than 1%, excellent marginal integrity, low polymerization stress, easy handling, it won't stick to instruments, up to 9 minutes of ambient light stability, and high mechanical strength. Finally, everything you want in a posterior restorative. New Filtech LS Low Shrink Posterior Restorative System. The first composite to shrink less than 1% from a company that doesn't shrink from a scientific challenge. Muy interesante la resina, ¿no? El sistema prometía bastante, ¿no? ¿Qué pasó con el tiempo, no? Porque esta resina no es nueva, ya tiene bastante tiempo en el mercado, pero ¿qué pasó con esta resina? ¿Por qué no pegó, no? Uno es, obviamente, el monómero patentado por 3M, ¿no? Si uno no lo puede usar, las otras empresas no van a trabajar sobre este monómero. Eso es un factor, eso es lo real, ¿no? Por más que sea tal vez un excelente monómero, al no poder trabajar, ¿no? Las demás empresas pues no lo van a tomar en cuenta, ¿no? Entonces la investigación siguió trabajando en torno a los monómeros normales que nosotros conocemos a base de metacrilatos normales, ¿correcto? Entonces ese es un factor. El segundo factor importante es que, como se dieron cuenta, requiere un sistema dedicado, ¿no? Que le llaman LS Adhesive System. Ese adhesivo, obviamente, es un adhesivo de sexta generación, viene un primer y un adhesivo, ¿no? Pero ¿por qué necesita un sistema adhesivo especial, no? Porque al no tener metacrilatos, no se puede unir a nuestros sistemas adhesivos normales. Entonces ahí surge la duda o el problema, ¿no? No puedo utilizar mi adhesivo normal con el P90. ¿Por qué? Porque supuestamente no se adheriría. Entonces yo necesito un adhesivo especial. Y si no puedo adherirme a, no puedo adherirme a un adhesivo normal, tampoco me puedo adherir a una resina normal. Entonces no puedo parchar esta resina, no puedo utilizar para parchar esta resina a otra resina a base de metacrilato. Entonces ya el sistema se vuelve mucho más cerrado, ¿correcto? Y ahí viene el problema, ¿no? Entonces la investigación, si bien cierto, era un producto que es bastante interesante, pero al ser muy cerrado, el sistema no termina de pegar en el mundo, ¿no? O sobre todo acá no con nosotros, no puedo decir del mundo, pero sí acá con nosotros no termina de pegar, ¿no? Eso es el problema que tuvo P90 en realidad acá en el Perú y creo que en diferentes partes del mundo, ¿correcto? Entonces, ya tenemos dos antecedentes, ¿no? Dentsply y 3M trabajan con resinas de baja contracción, comienzan a generar estas nuevas resinas de baja contracción y ya en el año 2010, ya ya Dentsply desarrolla una resina que se llama Surefil SDR, ¿sí? Y ya le comienza a dar este tipo de nomenclatura, ¿no? Que ellos le ponen de bulk film o capa en bloque o monobloque, ¿no? Que ya es un término común, ¿no? Pero ya nosotros las abarcamos en una sola clasificación, pese a que son materiales sin duda diferentes entre sí, ¿no? No son muy similares, ¿no? Ya vamos a ver por qué los vamos a poder dividir, pero ya entran a un grupo que nosotros le llamamos resinas bulk, ¿correcto? Como les digo, esta no fue la primera resina bulk, pero se considera como tal, ¿no? Porque hay anteriores en realidad. Pero podrías decir que Surefil sería la primera de este grupo de nuevas resinas bulk, ¿no? Que surgen en el mercado.
y las consistencias de estas resinas eran fluidas. No solo esta empresa, Dentsply, desarrolla una resina bulk, sino que también, por ejemplo, Boco con su Extra Base, 3M también desarrolla una Filtech Bulk Fill Flow, ¿no? Eraos Pulser también desarrolla su resina fluida bulk, y entonces todas estas resinas fluidas tenían esta característica, que podíamos colocarlos en una capa de hasta 4 milímetros. Eso es lo que ellos te decían, ¿no? Que podías colocar en un solo incremento hasta 4 milímetros. Pero tenían una característica importante. ¿Sí? Estas resinas fluidas no tenían tanta dureza. Por consiguiente, ellos mismos te decían que estas resinas fluidas no deben ser colocadas hasta la cara oclusal, porque no resistirían la fuerza de la oclusión. Por consiguiente, deberías determinar con una capa adicional de una resina convencional densa de 2 milímetros. Esa es la indicación para ese tipo de resinas, ¿no? Para ese tipo de resinas, ¿correcto? Luego surge esta resina que es bastante interesante también, ¿no? Sin duda, Sonic Field de Care, ¿no? Es una resina que ya en realidad no es fluida, sino que al utilizar este aparatito de acá, ¿no? Que es como un aparato sónico, ¿no? Pero se llama sónico, no es ultrasónico, es sónico, genera una vibración y como que hace que la resina escurra, ¿correcto? Como esos scalers que utilizamos que van a la unidad, que se colocan en el terminal de la unidad, perdón, de la turbina, ese tipo de equipo, no te estoy diciendo que es igual, ¿no? Sino que es similar. Generará una vibración sónica y viene con estas compules o cómpules que se colocan en el aparato, tú presionas y dispensa el material y el material va vibrando y se va como que escurriendo en la cavidad. Como si fuera, imagínate un vibrador de yeso, ¿no? Que va a escurrir el material y va a permitir que el material se pegue a todas las superficies de la cavidad y generar una correcta adaptación. Este material te dice en sus indicaciones que puedes aplicarlo hasta espesores de 5 milímetros, ¿no? Es uno de los pocos que te dice, sí, la mayoría dice 4, este te dice 5. Y en el año, si no me equivoco, 2016 o 2017, no recuerdo exactamente, se modifica el material y está en el Sonic Field 2, ¿correcto? Que es el que actualmente se comercializa, ¿está bien? Pero ya había una resina con este tipo de activación. ¿Cuál es el inconveniente también? ¿No? Que tienes que comprarte el aparato para poder dispensar el material. Eso implicaría un mayor costo, ¿no? Pero sin duda es una alternativa que se encuentra en el mercado, ¿correcto? Y luego surgen las resinas de consistencia normal, de consistencia densa, ¿no? Una de las primeras que se comienza a vender acá en el Perú es Tetric N-Ceram Bulk Film, ¿no? Esa resinita bastante interesante y ellos desarrollan, o sea, Ivoclar, Ivadent, desarrolla un fotoiniciador patentado por ellos que le llaman Ivocerina, ¿no? Ellos ya venían trabajando lucerinas antes con sus resinas de blanqueamiento, así que desarrollan este nuevo fotoiniciador que le permitiría polimerizar correctamente un incremento de hasta 4 milímetros, ¿sí? Y la otra ventaja es que al ser densa y ser más dura, puede llenar toda la cavidad y aguantar las cargas oclusales. Pero el problema es que adaptar una resina densa a las paredes de una cavidad es complejo. Entonces ahí surge la duda, ¿no? La idea era buena, pero en la práctica es difícil, ¿sí? Es difícil. Entonces, ¿qué te recomiendan actualmente los mismos fabricantes, no? Los mismos fabricantes te recomiendan que coloques primero una fluida como una especie de base para que se adapte correctamente a las paredes y termines con una resina densa bulk, ¿no? O algunos también utilizan una resina fluida bulk y terminan con una resina eh, densa normal, porque también hay otro factor importante. Recuerda de que para que las resinas pueda pasar la luz correctamente, la mayoría de resinas bulk
son translúcidas, o sea, son más translúcidas de lo normal. Entonces, estéticamente no son muy bonitas, se podría decir. Entonces, si tú terminas con una resina bulk, la restauración se va a ver como que media grisácea, no tan estética, ¿no? Entonces, algunos prefieren terminar la última capa con una resina densa de body para contrarrestar ese efecto, ¿no? Ese efecto de translucidez. Entonces, pero como regla general, la mayoría de sistemas ha desarrollado una bulk fluida y una bulk densa, ¿correcto? Eso es lo que tú tienes que recordar. Entonces, ya no sería tanto bulk, sino porque si yo tengo que colocar dos capas, entonces, ¿en dónde está mi capa única? ¿No? Bueno, es que la verdad es que no hay un material que se comporte o no hay, los fabricantes no han podido desarrollar tanto un fabricante que se comporte de las dos maneras, ¿no? Eso es una desventaja del sistema hasta ahora, pero ya vamos a ver más adelante que se han desarrollado materiales más interesantes, pero básicamente es el fundamento, ¿no? La fluida para que se adapte a las paredes y la densa para que soporte las cargas oclusales, ¿correcto? Vamos a ver. Entonces, Ivoclar desarrolla esta resina bulk que se llama Tetric N Ceram Bulk Film. Vamos a ver acá el video. Muy bien, entonces este producto bastante interesante, Ivoclar desarrolla este fotoiniciador que no está diciendo que su resina solo tenga ibocerina, eso es importante, tienes que recordar. Tiene canforquinona, como viste en el video, y a la vez también tiene ibocerina. La canforquinona le servirá en la parte superficial y la ibocerina le servirá en la parte más profunda del incremento que tú coloques. Correcto. Entonces, algunos me dicen, no, doctor, pero ¿y por qué no todos los fabricantes trabajan un fotoiniciador como la ivocerina? Lo que pasa es que la ivocerina está patentada por Ivoclar, ¿no? Y lo segundo es que ni siquiera ellos mismos, los mismos de Ivoclar, en su material
todo el material se fotoinicia con ivocerina, sino que está mezclado. Entonces, por algo será, ¿correcto? Pero obviamente es un avance en los fotoiniciadores, eso está claro, ¿no? Vamos a ver cómo va la línea de investigación y el desarrollo de los materiales en relación a eso. Pero como tú ves en los videos, en el video, perdón, te habla justamente de unos amortiguadores, ¿no? Que evitan la contracción del material. Entonces, pero en realidad muchos fabricantes, no te estoy diciendo que Ivoclar exclusivamente, sino prácticamente todos, no te explican bien cómo se produce el proceso de que yo pueda colocar un incremento tan grande sin generar tanto estrés de contracción. ¿No? Entonces ahí surge la duda realmente, ¿no? Si realmente estos materiales, cómo funcionan, por qué te permiten colocarlo de esa manera y por qué los otros no. Entonces hay que analizarlos un poquito para poder definir. Pero sin duda, si no me equivoco, Ivoclar fue la primera resina que se vendió en el Perú. La Bullfilm de Ivoclar fue la primera que se vendió en el Perú. Bastante interesante, ¿no? La idea de poder trabajar con este tipo de materiales, ¿no? Es importante que tú los conozcas, ¿correcto? Entonces, aquí surge la pregunta, ¿no? Cuando comenzaron a salir estos materiales, la idea era saber cuál es su composición, ¿no? ¿Cuál es su composición? Entonces, ahí tenemos diferentes, ¿no? Diferentes materiales en este cuadro, diferentes materiales, y vamos a analizar, ¿no? Las que habían en ese momento, ¿no? Y según el fabricante, Sonic Field, por ejemplo, te pedía incrementos de 5 milímetros, te decía que podía fotopolimizar hacen incrementos de 5, y los demás fabricantes te decían hasta 4. Correcto. En el caso de la parte de la matriz, para ver qué monómero especial hay, no te dicen, ¿no? Obviamente, si es que es un monómero patentado, no te lo van a contar, no te lo van a decir porque está patentado, todo lo que tú dices. El único que decía algo era 3M, que es el Proquilat, ¿no? Pero no volví a escuchar más de este monómero, más bien escuché de otros de la misma marca, no sé, ¿no? Pero no te comenzaron a hablar. Por ejemplo, Surefield SDR es el sistema, ¿no? De reducción de estrés de contracción, pero no te explican exactamente cómo es, ¿no? Entonces ahí surgen las dudas de cómo logran que estos materiales no se contraigan tanto como lo que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, ¿no? Que son materiales convencionales, un estrés de contracción de entre 2 a 4 o a 5%. Estos materiales logran menos de 1. Entonces ahí surge la duda, ¿no? Entonces tal vez si no está en la matriz, porque no tenemos información, tal vez esté en el relleno. Y también, ¿no? El relleno es muy similar a una resina normal, o sea, en la matriz y en el relleno es lo mismo, ¿sí? Lo mismo que una resina convencional. Entonces allí también viene el problema del el porcentaje de volumen por peso. Ahí sí hay variación, ¿no? Y vamos a ver un poquito, vamos a tratar de analizar por qué cambia este porcentaje de relleno, pero en líneas generales son resinas normales, ¿correcto? Son resinas completamente normales que tú puedes adherir tu resina convencional. Entonces, ¿cómo logran? Otros sí son resinas normales, ¿cómo logran eh, poder aplicarse en incrementos un volumen tan grande? ¿Correcto? Entonces, ahora vamos a ver cómo lo logran. Primero, supuestamente se desarrollan monómeros de menor viscosidad, pero aquí, como lo que te explica Dentsply, lo que te explica 3M, pero como el Proquilat que les había mencionado, que permitiría una mayor fluidez y con ello menor desarrollo de estrés por polimerización. Supuestamente, ¿no? Bueno, lo que sí puedo decirte es que las resinas fluidas, bulk, son más fluidas que las resinas fluidas convencionales, ¿no? Eso sí se demuestra, pero no te explican cuál es el monómero o cómo funciona, ¿no? Entonces, en ese sentido, la literatura es muy, muy escasa al respecto para poder analizarlo
con detenimiento el tema de los monómeros por un tema de patentes y todo lo que tú ya conoces. Entonces, pero en líneas generales no le veo gran cosa salvo la fluidez, ¿no? Salvo la fluidez que presentan estas resinas fluidas, me refiero, ¿no? Salvo la fluidez, ¿correcto? No hay mucho tampoco. Luego, la profundidad de curado, ¿no? La profundidad de curado acá se vuelve algo interesante, ¿no? Y en el tema de la profundidad de curado, hay muchos estudios que evalúan la profundidad de curado de los materiales, porque una cosa es lo que te dice el fabricante, ¿correcto? Una cosa es lo que te dice el fabricante y otra cosa es lo que tú puedes con la investigación demostrar, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, en este estudio, ¿no? Se trabajó con la norma ISO, las resinas bulk film, y por ejemplo, Quick Posterior Restorative, Extra Fill de Boco, Filter Bulk Fill Flow de 3M, Sure Fill SDR, Venus Bulk Fill y Extra Base de Boco, alcanzaron los requerimientos, sin embargo, ¿no? De la norma ISO, en este estudio me refiero, en este estudio, sin embargo, Sonic Fill de Care, Tetric NCeram o Ivoceram de Bullfield de Ivoclar y Alerta Condensable Composite no alcanzaron los valores requeridos por esta regulación. No te estoy diciendo, oye doctor, pero ¿cómo va a ser Sonic Field? O sea, me está diciendo que no polimerizó lo que ellos dicen. Sí, pero en este estudio del año 2013, te estoy hablando, en este estudio. Entonces, una cosa es cuando un grupo o se realiza una investigación y otra cosa es lo que la demostración en un solo estudio no demuestra, sino con varios estudios se tiene que tratar de demostrar que realmente esto pasa. Por ejemplo, en este artículo de acá, eh, sí demuestran que sí pueden profundizar lo que indica el fabricante, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Otros estudios han utilizado otro tipo de metodologías para medir la profundidad de curado, los cuales han encontrado que estos materiales sí cumplen con la profundidad de curado que indica el fabricante, incluyendo Tetric Ivoceram, Extra Base, Venus Bullfield, Filtered Bullfield y Sonic Field. Sin embargo, se advierte que existe una gran variabilidad en las propiedades mecánicas resultantes al variar los grosores del incremento, tiempo de radiación de luz y distancia de la punta de la lámpara al material, ¿correcto? Entonces, ahí hay factores a considerar, sin duda. Pero la literatura en realidad es controversial. Hay algunos, en el tema de profundidad de curado, hay algunos estudios que he podido revisar, algunos estudios que no cumplen, algunos materiales no cumplen, otros que sí. Entonces, allí en la literatura científica todavía el tema es un poquito controversial según mi punto de vista. Tienes que revisarlo a profundidad. Es un tema que no te puedes guiar por un solo artículo. Tienes que leer muchos para sacar una conclusión. Yo tengo amigos que consideran que sí, que cuando han hecho las pruebas, todos cumplen con los requerimientos que dicen los fabricantes. Correcto, pero hay otros que lo ponen en duda todavía. Mira, después de tanto tiempo, ya han pasado más de 10 años, ¿no? Y bueno, tienes que decidir tú, tal vez el que tenga mayor cantidad de investigación, poder elegir, ¿no? El material, o tal vez tener más cuidado en la técnica que tú vayas a utilizar. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, todavía, inclusive la profundidad de curado es controversial. Sin duda, es controversial, porque varía mucho en relación a muchos factores, ¿no? Va a variar mucho en relación a muchos factores. Pero entonces, ¿cómo ellos o cómo las empresas tratan de mejorar la profundidad de curado? ¿Correcto? ¿Cómo lo hacen? O cómo, perdón, lo adelante. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo mejoran la profundidad de curado? Y eso también es importante recordar en historia. O sea, tampoco no es nada nuevo, ¿no? Por ejemplo, Lee y colaboradores en el año 1985 afirmó que una reducción del tamaño de los rellenos disminuye la profundidad de curado, ¿no? Eso es una regla, o sea, todos lo consideramos así. ¿Qué pasa entre un relleno más pequeño? Entre un relleno más pequeño, el incremento no polimeriza bien, ¿correcto? Entonces tengo que colocar incrementos más delgados, ¿correcto? Entonces, ¿qué tienen que hacer los fabricantes para mejorar la profundidad de curado?
poder el relleno más grande. Eso es lo que hacen muchos. Correcto. Entonces, en ese sentido, las partículas ya no son tan pequeñitas, sino se vuelven partículas más grandes. ¿Sí? Esa es una de las maneras que han conseguido los fabricantes. No todos, pero la mayoría de fabricantes ha aumentado el tamaño o ha aumentado el tamaño de partícula de relleno para mejorar la profundidad de curado de los materiales. ¿Correcto? Entonces mira, por ejemplo, acá, ¿no? Mira las resinas, ¿no? Parecen, por ejemplo, Quick Fill y Extra Fill de Boco, ¿no? Por ejemplo, aquí está Surefill SDR, Sonic Fill, Venus de Raus Pulsar, Tetric Ivoceram, pero te das cuenta que la mayoría tiene partículas grandes, como si fueran estas resinas microhíbridas antiguas. Y es que de esa manera contrarrestan o podrías tú mejorar su profundidad de curado. Si utilizamos partículas muy pequeñas, necesito otros mecanismos para mejorarlo. Entonces, la mayoría de fabricantes aumenta el tamaño de partícula de relleno para mejorar la profundidad de curado. Pero ahí no hay mucha tecnología, porque, doctor, usted me acaba de decir que se sabe desde el año 85. Sí, o sea, es un concepto que se está juntando, que se está adicionando a estos supuestos, a estos nuevos materiales, ¿correcto? A estos nuevos materiales. Otra manera para mejorar la profundidad de curado es volver más traslúcido la resina. Eso era lógico, ¿no? Entre más traslúcida la resina, más luz pasará, por consiguiente, la resina polimerizará mejor, ¿correcto? Entonces, sin duda, la mayoría de resinas tienen un mayor grado de translucidez, ¿sí? Son muy translúcidas, ¿no? Pero, y eso es un efecto en contra, ¿no? Si son muy translúcidas, se van a ver medias grisáceas. Entonces, estéticamente tal vez no sean las mejores resinas, ¿correcto? Pero la mayoría, como referencia, se toma que las resinas convencionales muestran alrededor de 10 a 12% de translucidez y las estéticas con color de esmalte alrededor del 15%, ¿correcto? Entonces, esa es la idea básicamente, ¿no? Han aumentado la translucidez para mejorar la profundidad de curado, aumentando también el tamaño en partícula de relleno, ¿correcto? Pero todo, entonces eso no es nada nuevo porque ya existían resinas translúcidas antes, las resinas para colocar, hacer bordes incisales, por ejemplo, son translúcidas o los esmaltes translúcidos que nosotros conocemos. Sí, ¿no? Sí, no. Estoy completamente de acuerdo contigo. No hay nada nuevo allí. La verdad. Entonces mira cómo se ven las resinas bulk, ¿no? Si bien es cierto, no se ven tan feas, ¿no? Pero dependiendo, ¿no? De la marca, vas a encontrar así, ¿no? Por ejemplo, también, la verdad, o sea, no son tan bonitas como una resina convencional, se podría decir. Tienen que ser translúcidas porque si no, no polimerizarán correctamente. ¿Correcto? Entonces aumentan el grado de translucidez. Mira, por ejemplo, las fluidas son altamente translúcidas, ¿no? Y como te has dado cuenta, algunas son muy fluidas, ¿no? Para que puedan escurrir fácilmente sobre las paredes. Pero son altamente translúcidas todas, ¿no? ¿Sí? Ese es otro factor que todos los fabricantes han coincidido casi, ¿no? Otra manera para mejorar la profundidad de curado, ¿cuál será? La incorporación de un nuevo fotoiniciador, como las resinas de Ivoclar, que incorporan este fotoiniciador que le llaman Ivocerina, ¿correcto? Que está patentado por Ivoclar. Entonces, ya hay maneras, pero no están adicionando algo nuevo, salvo el fotoiniciador en el caso de las resinas Bulk de Ivoclar. Pero no todas adicionan un fotoiniciador nuevo, ¿eh? Más bien muy pocas, se podría decir, ¿correcto? Esto es algo importante que tú tienes que recordar, ¿no? Mire, este estudio, esto es importante como una reflexión. Mira, estudios se han realizado para evaluar flexión cuspidia. Entonces, ¿qué es la flexión cuspidia? La flexión, recuerda que las cúspides tienen están cubiertas por esmalte y como base tienen la dentina. Y la dentina tiene una capacidad de flexar, ¿correcto? Cuando yo coloco un material, el material se contrae, por consiguiente tiende a traccionar las cúspides y como la dentina flexa, pues, la cúspide puede flexar un poquito, ¿no?
Si la tensión es muy alta, el esmalte se comienza a microfracturar, ¿no? Sobre todo en la parte cervical de la cúspide, ¿correcto? Pero esa distancia que se genera en la contracción, esa esencia de deformación, ¿sí? Se puede medir. Es por eso que es un factor para determinar, ¿no? Determinar cuánto estrés de contracción se puede generar. Es una que se hace de manera in vitro, ¿no? Entonces, estudios se han realizado para evaluar la flexión cuspidia de premolares con restauraciones de clase 2 restauradas con resinas Bullfield. Y se ha observado valores significativamente menores al comparar estas aplicadas con la técnica de monobloque, es decir, las resinas Bullfield en un solo incremento, con resinas convencionales de técnica incremental. Junto con esto, se ha observado que el desarrollo del estrés de polimerización es menor en las resinas Wolffian en comparación con las resinas convencionales y las resinas convencionales fluidas. Bastante interesante, ¿no? Pero te está diciendo, en estos artículos se está evaluando un material, ¿correcto? Con una técnica, ¿está bien? Un material con una técnica, ¿sí? O sea, estás aplicando resinas bulk en monobloque y supuestamente generas menos estrés de contracción, ¿sí? Y en el otro grupo estás evaluando resina compuesta convencional con técnica incremental. O sea, acá no hay una constante, estás variando la técnica. Entonces estás variando el material y estás variando la técnica. ¿Qué sería interesante? ¿Qué sería interesante? Que yo compare los dos materiales con la misma técnica, ¿sí o no? Pero esa en literatura no está, no hay casi. Bien raro, ¿no? Porque si yo quiero comparar cuál es la técnica mejor, entonces deberías utilizar las dos de la misma manera, ¿sí? Y si quiero comparar cuál resina es mejor, ¿no? Debería compararlas de las dos de la misma manera. Eso también es importante recordar. Pero en literatura, muchos artículos dicen, no, las resinas Bull son mejores. Mira, claro, pero no estás tomando los parámetros iguales. Estás utilizando una técnica diferente para insertar los materiales, ¿sí? Y eso es interesante. ¿Por qué te digo esto? Porque mencionado al inicio, como les había mencionado al inicio, vamos a poner una pausa, vamos a seguir. Hay un artículo muy interesante en el año 1996. Dice acá, Berluis dice, no, la técnica incremental reduce el estrés de contracción por polimerización. Esa es la pregunta que se hace, ¿no? En el año 1996. O sea, él está preguntando si la técnica incremental realmente reduce el estrés de contracción, como nos han hecho creer, ¿no? Entonces, él evalúa también lo mismo, flexión cuspidia. ¿Y qué determina? Mira, determinó la existencia de un menor cambio de distancia intercuspal al aplicar resina compuesta en técnica de monobloque. O sea, él ha aplicado resina compuesta en un solo incremento y luego ha hecho varias capas, o sea, varias técnicas incrementales. ¿Correcto? ¿Cuál es la constante allí? El material. Entonces está aplicando diferentes técnicas para insertar monobloque, incremental horizontal, incremental oblicua. ¿Correcto? Está comparando las técnicas de las que hablamos al inicio, ¿no? Entonces, ¿qué obtiene? Dice, determinó la existencia de un menor cambio de distancia intercuspal al aplicar resina compuesta con técnica en monobloque. Mira, allí está aplicando la resina compuesta convencional con técnica en un solo incremento. ¿Qué obtuvo? ¿Qué obtuvo? Menor cambio de distancia intercuspal. A diferencia de aplicarlo con la técnica incremental que nosotros conocemos. ¿Y cómo se explica esto? Se explicó este fenómeno aseverando, está hablando de que, aseverando que en la técnica incremental, cada incremento estaría causando una deformación en las paredes de la cavidad con un movimiento de las paredes hacia abajo y hacia adentro, lo que va disminuyendo el volumen total de la cavidad. O sea, como que la contracción se acumula. Por consiguiente, al tener, o sea, al jalar las cúspides, se reduce el tamaño de la cavidad, por consiguiente se generará más estrés. Sin embargo, en ese momento,
Otras razones no relacionadas a la contracción por polimerización y deformación, como el obtener una adecuada adaptación y profundidad de curado, hacían preferir el uso de la técnica incremental. ¿Correcto? Entonces, sin duda, esto es importante, ¿no? Con la técnica incremental, como yo coloco pequeños incrementos, yo puedo adaptarlo bien a las paredes, pero si yo utilizo un incremento único de resina densa, no me voy a poder pegar a las paredes correctamente. ¿Se acuerdan que hablamos que algunas marcas lanzaron al mercado su resina bulk densa? ¿Correcto? Como por ejemplo Tetric NC Bulk Film, como el Quick Posterior Restorative, que eran densas. ¿Qué pasó? No se adaptaban bien a las paredes. ¿Qué tuvieron que sacar? Una fluida. ¿Correcto? Entonces te dicen primero coloca la fluida para que se adapte bien a las paredes y luego coloca la densa para terminar la restauración. ¿Correcto? Es que lo que pasa es que colocar una resina densa, ¿sí? Y adaptarla muy bien a las paredes, que no se te queden burbujas, es complicado. Pero no está diciendo de que de que la técnica incremental reduzca el estrés de contracción. No te está diciendo eso, más bien te está diciendo de que la técnica en monobloque desde el año 1996 es mejor que aplicarlo de manera incremental. Eso es importante. Entonces ya se sabía lo que es que esta técnica era mejor. ¿Qué faltaba? La consistencia. Eso faltaba. O colocar una capa de resina fluida primero para generar menor estrés de contracción. ¿Sí? Eso es importante recordar. Entonces, sin duda, tal vez los conceptos que nosotros estamos teniendo acá eh, son importantes porque de esa manera comprendemos todo el proceso de nuestra restauración. La mayoría de nosotros creemos que al colocar menor cantidad de incremento, perdón, menor cantidad de volumen de incremento, o sea, colocar pequeñas capitas de material es mejor, porque de esa manera generaremos menos estrés de contracción y eso es falso, ¿correcto? Desde mi punto de vista, esto todavía lo estamos estudiando, pero desde mi punto de vista yo creo que no es correcto, ¿correcto? Porque generas más estrés de contracción. Al menos eso es todo lo que te dice la revisión que yo he podido desarrollar. Entonces, reducir el número de incrementos es importante. Tal vez nuestra técnica incremental oblicua no sea la mejor en relación a la reducción del estrés de contracción. ¿Sí? Muy importante, importante. O la contracción por polimerización, me refiero. ¿Correcto? Eso es muy importante recordar. Eh, Muy bien. También hablan de la comparación, ¿no? Entre la integridad marginal, ¿no? En los bordes de la restauración. ¿Y qué obtienes? Que no hay diferencias. Por ejemplo, en este estudio, Furness compara resinas Bullfield con convencionales y no encontraron diferencias significativas en la integridad de los márgenes. Entonces, como conclusión en este artículo que te dice que el uso de las resinas Bullfield no elimina el potencial de deformación de brechas en las paredes internas de la cavidad, ¿correcto? Eso es importante, o sea, en relación a la integridad marginal, no hay diferencias cuando tú le aplicas una resina Bullfield y una resina convencional. Entonces, allí sería tal vez importante, ¿no? Tal vez sería importante el uso de estos selladores de superficie, ¿no? Como utilizamos de manera convencional, porque igual se van a formar. En relación a las propiedades mecánicas de los materiales, los valores de resistencia son similares, así que no hay tanto problema, las resinas funcionan, obviamente las fluidas no, por consiguiente ellos mismos te aconsejan que termines con una resina fluida densa encima, eso es importante recordar. Eh, y también es importante, como les había mencionado, que desarrollar mayor cantidad de investigación independiente. Nosotros estamos elaborando ahorita nuestro grupo de investigación, estamos desarrollando una revisión sistemática, ¿no? Y yo he tenido la posibilidad de poder leer muchos artículos sobre resinas bulk en relación a estudios clínicos
Y la mayoría tienen el auspicio, es innegable, ¿no? Tienen el auspicio de una empresa. Entonces se hace la investigación y si uno está auspiciado por una empresa, tal vez hay ahí un riesgo de sesgo, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que lo haya, sino que existe la posibilidad. Por consiguiente, yo creo que es necesario mayor cantidad de investigación independiente. Yo sé que al estudiar materiales eso es difícil, ¿no? Eso es difícil, pero sí se hace necesario, ¿no? Porque hay demasiada investigación con auspicio de las mismas empresas, ¿no? Entonces tal vez exista allí un riesgo de sesgo importante a considerar, ¿correcto? Entonces, sobre todo en estos nuevos materiales, ¿no? Recuerda que todo material que sale al mercado no requiere, al menos en los materiales para materiales como resinas compuestas, no requieren de estudios clínicos. Entonces, la investigación se va haciendo a medida que se va utilizando el material. Eso es la verdad, no nos vamos a negar. No es como en medicina, ¿no? Es diferente. Recuerda que en medicina tenemos, para, por ejemplo, probar un fármaco, tiene que haber estudios clínicos, ¿no? En cambio, en los materiales como resinas, no, solo estudios de laboratorio, ¿no? Entonces allí sería importante generar mayor cantidad de investigación científica. Eso tenemos que recordarlo, es muy importante. Entonces, partiendo por allí, eh, esta es una encuesta bastante interesante que se hizo a 189 odontólogos en Estados Unidos y la pregunta era, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva mayor cantidad de tiempo cuando hacemos una restauración posterior, ¿no? Entonces, perdón, cuando hacemos una restauración, ¿qué es lo que más te lleva de tu tiempo de clínica? Entonces, el 52% de los encuestados dice de que dedica más del 50% de su tiempo al colocar restauraciones posteriores, o sea, nos quita mucho tiempo, ¿no? Al restaurar. Entonces, la idea es tratar de reducir el tiempo. Eso es la investigación que lo que orientan los fabricantes de materiales. Entonces, la mayoría de resinas bulk del mercado te ofrecen dos capas. Tengo que colocar una resina fluida y una resina densa encima. ¿Correcto? Entonces, ya tengo que comprar dos nuevos materiales, uno denso y uno fluido. Y el otro gran problema es que requiero una lámpara especial. La mayoría de materiales, de estos materiales bulk, te piden alta potencia. Entonces, y algunos también tienen, como lo habíamos mencionado, un fotoiniciador. Y recuerda que la mayoría de lámparas LED están diseñadas, la mayoría de lámparas LED que nosotros utilizamos en el consultorio, están diseñadas para poder fotopolimerizar solamente la canforquinona. ¿Correcto? Entonces, si yo le coloco un nuevo fotoiniciador a esta resina, mi lámpara LED normal no va a poder fotopolimerizarla. ¿Qué necesito? Necesito una lámpara polionda que tenga varios focos LED con varias longitudes de onda diferentes para poder fotopolimerizar diferentes fotoiniciadores. Entonces, además de adicionar una resina fluida, además de adicionar una resina densa nueva, tengo que comprar una lámpara LED polionda para poder fotopolimerizar estos materiales con alta potencia, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué nosotros queremos? La idea de bulk es de colocar una sola capa. Eso sería lo ideal, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero la mayoría de fabricantes nos dan dos capas para poder colocar, ¿no? Fluido y denso encima, ¿correcto? ¿Por qué estas resinas, como les había mencionado, no son nuevas? Tienen ya regular cantidad de años en el mercado, estamos hablando de más o menos unos 16 años, 16 años más o menos, pero no pegan, o sea, no, la mayoría de odontólogos no las usan. Entonces, ¿cuáles son los temores que tienen los odontólogos para no utilizar una resina Bull Film? Lo primero es que piensan que su lámpara, como
tienen una lámpara que la tienen usando de manera normal, piensan que su lámpara no tiene la suficiente potencia y no va a poder fotopolimerizar correctamente el material si yo lo coloco en un incremento de 4, o sea, que la luz no va a llegar hasta el fondo de la restauración, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, no lo utilizan. Y el otro es que consideran de que al aplicar un incremento único generarán mayor estrés de contracción que su técnica incremental convencional, ¿correcto? Dos factores que el segundo no descartado, eso es falso. Y el tercero tal vez sea importante, pero la investigación está diciendo que la luz sí llega. ¿No? Entonces, lo que necesitarás es potencia tal vez, ¿no? Ese es el problema, tendrías que comprar una lámpara, otra lámpara, ¿no? El comprar otra lámpara más actual. Entonces eso ya vuelve más caro tu consulta, ¿no? Porque estás invirtiendo en un nuevo equipo solo para usar un nuevo material, ¿correcto? Entonces allí habría un problema. Tenemos tres materiales que, por ejemplo, este estudio que se hizo en Estados Unidos, la de 3M, que requiere una resina fluida, Sonic Field, que requiere este aparato para vibrar ultrasónicamente, y el Surefil, que también va a requerir una resina densa o colocarlo en dos capas, ¿no? Entonces, sin duda son las que más se vendían en Estados Unidos, se venden en Estados Unidos, ¿sí? ¿Cuál sería lo que tú mejorarías de una resina Bullfilm? En la encuesta que se realizó, lo que se mejoraría es la estética. La mayoría de odontólogos que utilizan Bullfilm piensan que no son muy bonitas. Entonces ahí tienes un factor a trabajar, ¿no? Las empresas, los odontólogos consideran que no son muy bonitas, son muy grises, ¿sí? O dejan pasar mucho la luz, no se ven estéticamente bien. Y entonces, por ejemplo, acá Tokuyama desarrolla una resina fluida bastante interesante que para nosotros, acá en Latinoamérica, se llama Palfic Bull Flow, ¿sí? Una resina fluida que tiene ciertas características importantes. Primero, solo viene fluida y esta fluida es lo suficientemente dura como para soportar las cargas oclusales. Por consiguiente, yo puedo terminar la restauración con mi resina fluida. Eso te da la técnica bulk, ¿no? O sea, ya no necesito dos capas, fluido y denso, sino todo fluido. Importante recordar eso. El relleno patentado, ¿no? De Tokuyama, este relleno esférico y homogéneo, le da ciertas propiedades más importantes, ¿no? No tiene un relleno convencional como las otras resinas, que más parecen resinas microhíbridas. Pero tiene también este efecto bastante interesante, ¿no? Que cuando tú la colocas, la resina es traslúcida, pero una vez fotopolimerizado, se vuelve opaca y entonces mejora sus propiedades estéticas. Dentro de todas las resinas fluidas que yo he podido probar, perdón, de todas las resinas bulk que yo he podido probar, esta es la que se comporta estéticamente mejor desde mi punto de vista, ¿no? Entonces ya no tienes ese efecto de que se vea tan grisáceo, tan traslúcido, ¿no? Ya no se va a ver tanto así, ¿correcto? Y entonces eso te permitirá trabajar de una mejor manera, ¿no? Eh, ¿No? Entonces todas las resinas se vuelven más translúcidas cuando las polimerizas. Palfic Bull Flow sin duda se vuelve opaca. Eso es una ventaja, ¿no? Eso es una ventaja, ¿sí? Sin duda, interesante, interesante, ¿no? Este efecto que ellos logran obtener o logran producir en su material, ¿no? Acá se compara las resinas opacas o las bulk más opacas y las muy translúcidas, ¿no? Como te has dado cuenta, ¿no? Entonces allí se ve bastante interesante el material, bastante prometedor esta tecnología. Y además, también tienes que recordar que la mayoría de resinas bulk te van a pedir alta potencia por alta cantidad de tiempo, ¿correcto? Sin embargo, Pulsefit Bull Flow solo te pide 600 miliwatts por centímetro cuadrado por 10 segundos. La mayoría de otras resinas, por ejemplo, te piden
1000 miliwatts por centímetro cuadrado y por un periodo de 20 a 40 segundos. Eso es importante recordar. Sin duda es un factor a tomar en cuenta porque si yo mido mi lámpara y no tiene esa potencia, entonces tengo que comprar una nueva. En cambio, la ventaja de Powerful Cool Flow es que no necesitarías comprarte una nueva, además que no tiene ningún otro fotoiniciador, solo tiene campo de quinona, por consiguiente con tu lámpara normal que estás utilizando en tu consultorio, la podrás fotopolimerizar sin mayores inconvenientes. Muy bien, entonces ahora vamos a ver cómo se aplica este material, ¿no? En el mundo se le conoce como Stellite Field Flow, pero acá se llama como Particle Flow, ¿correcto? Pero mira cómo la consistencia fluida le da esa característica, ¿no? De poder copiar con exactitud o con una mejora la morfología de la cavidad, las paredes, se va a adherir mejor, ¿no? Entonces, sin duda, la consistencia fluida es ideal en este caso. Y la otra ventaja que te da es que yo puedo llenar toda la cavidad con este material y puedo fotopolimerizarlo con una lámpara que no necesita que tenga tanta potencia ni que tenga este sistema de polywave que te permita fotopolimerizar diferentes fotoiniciadores. Entonces te da cierta ventaja sin duda que tú lo puedas utilizar. Pero recuerda que si tú quieres alta estética con estos materiales tal vez no los consigas. Entonces, ¿qué necesitarías utilizar? Necesitarías utilizar una resina normal si tú quieres alta estética, una resina convencional, ¿no? En el sector posterior tal vez no sea tan importante, pero eso sí es considerable utilizar. ¿En qué situaciones, en qué situaciones yo las utilizaría con mayor seguridad? Por ejemplo, niños, eso sería ideal. Yo tengo un niño, de repente estoy haciendo una pupotomía y ya se me va el efecto del midazolam, se está despertando el niño, entonces pongo mi adhesivo, mi ácido, mi adhesivo y lleno la cavidad fotocuro y al niño y termino la restauración de una manera más rápida. ¿Correcto? Entonces, en ese sentido, en odontopediatría, un material ideal para que tú lo puedas utilizar. Una segunda utilidad que yo le veo importante de este material es en los sistemas de salud. Por ejemplo, MINSA de salud, ¿no? Hospitales, clínicos, policlínicos, ese tipo de lugares en donde te presionan con el tiempo, este material encaja ideal porque es práctico y es rápido, ¿correcto? Entonces, sin duda, podría ser una alternativa en ese tipo de sistemas de atención. La otra utilidad importante que yo le veo a los sistemas bulk es también en zonas no estéticas, por ejemplo, fosa palatina de un incisivo superior, una segunda molar superior que nadie la va a ver, entonces no necesitas que sea tan bonita, sino necesitas hacerlo fácil y rápido. Entonces estos sistemas de resinas bulk te convendrían, o también donde tú vas a colocar una restauración encima, tal vez para donde vas a hacer sellado dentinario, donde vas a colocar una restauración donde no se va a notar, o para una elevación de margen, tal vez te podría servir, ¿no? Ideal en ese sentido. Entonces, tienes posibilidades con el material, pero si tú estás buscando alta estética, tal vez no sea el material ideal, recuérdalo, ¿ah? Porque son translúcidos. Entonces, aún la de Tokuyama, si bien es cierto, estéticamente yo la considero mejor, sigue siendo translúcida. Entonces tienes que recordar eso antes de utilizarla. Pero sin duda es un material que te va a simplificar los procesos de restauración. Entonces podrías intentar utilizarlo, ¿sí? Es bastante práctico, bastante efectivo que tú lo puedas lograr utilizar.